Amigos, ¿qué tal? Seguimos con los videos. Vamos a hacer el video respecto a cómo hacerse de canarios de raza sin gastar tanto, ¿vale? Bien, para esto tienes que tener canario nacional, sí o sí. O dedicarte a criar periquitos. También el cotorrito te va a ayudar a que tú crezcas en tu aviario. ¿A qué me refiero? Cuando tú crías canario nacional, como el canario nacional es más barato que el canario de raza, llega a valer un canario de raza 3 veces más que un canario nacional. Entonces es más común que en las casas la tía, la prima, la abuelita, la comadre, la cuñada, la suegra tenga canario nacional. Entonces pues tú te haces de tu parejita, ¿no? Por lo general se tiene varias parejas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros las vamos a cuidar muy bien, vamos a informarnos sobre el tema y vamos a hacer que nuestros canarios tengan perfecta salud y nos críen de maravilla. ¿Por qué digo esto? Necesitamos que ellos nos críen para poder sacar unos cuantos pollitos. Miren, mis ágatas ya van pigmentando, ya van agarrando un poquito de color, pero vamos a ver cómo se ponen. Regresando al tema, amigos, ya cuando tienes tus pollos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cederlos, ¿vale? Aquí hay dos formas. Tú puedes buscar quien esté interesado en tus pollitos y sacar un poquito de dinero para poder comprar un canario de raza, ¿vale? Así es como nosotros, y me incluyo, hemos logrado tener canarios de raza sin invertir tanto, porque un canario de raza, por ejemplo, un ágata como este, está más o menos de 1,200, 1,000 pesos, de 1,000 a 1,500, 1,600, ¿vale? Entonces, el canario, por ejemplo, nacional, ahorita está alrededor de unos 500, 400, desde 400 a 600 pesos, ¿vale? Entonces, si nosotros logramos vender 3 pollitos y no nos gastamos el dinero y nos interesa tener aves de calidad en el aviario, podemos comprar uno de estos, lo cuidamos y la siguiente temporada ya vamos a criar con canario de raza. Otro método que puedes hacer es buscar un aviario que ya tenga canario de raza, pero que te acepte hacer cambios por canario nacional. Hay muchos amigos, miren. Hay muchos amigos que están interesados en el canario nacional porque es más económico y es más comercial, entonces es más fácil. Ahora sí que ofrecer un canario nacional que un canario de raza por el precio. Entonces, casi siempre se pasa o se cede, amigos, por la familia, ¿no? No falta el amigo que le gustan las aves también y te dice, pues cédeme unos ejemplares y ya se van, ¿no? Entonces, todo es cuestión, amigos, de organizarse, de buscarle. Ahora sí que es como el dicho, el que busca encuentra. Y de esta manera ustedes van a lograr criar canario de raza sin invertir tanto y ustedes van a poder crecer en su aviario sin tanta inversión, porque si ustedes los compran así, tal vez si tienen la solvencia económica para poder comprar los ejemplares así como vienen, ¿no? O sea, te compras tu pareja de ágatas y ya crías. Pero mucha gente, hay que ser sinceros, más los que crían nacionales,
van comenzando y la verdad es que sí se les hace caro comprar una pareja de ágatas, más por el lado de que a veces se enferman y se mueren. O sea, no es lo mismo si se te muere un canario nacional. Sí sientes feo, ¿no? Porque pues lo cuidaste, lo alimentaste y trataste de que estuviera lo mejor posible y a veces se mueren. Así es la vida, siempre va a haber una pérdida. Entonces, si se te muere uno de estos que te costó más caro, pues dices, ay caray, como que es un apretón al corazón, ¿no? Como que dices, ay, mejor me hubiera comprado algo para mi carro, hubiera salido a comer. Pero, pues el gusto, amigos, por los canarios, las aves, a veces es más bonito. Hay veces que uno tiene que hacer sacrificios para poder tener un aviario bonito criando canarios. Y esto no crean que es así de rápido, amigos. No, para tener un aviario bonito, grande y bueno de canario de raza, hay que invertirle tiempo, dinero, dedicación. Ahora sí que lo que más invierte es tiempo. Si tú no tienes tiempo para tener aves, no te recomiendo que inviertas en canarios de raza. Cómprate canarios nacionales. Sin problema, los puedes tener muy bien, están muy bien acondicionados. Y o no compres nada, porque pues si los vas a hacer sufrir, pues para qué, ¿no? Uno tiene canarios para cuidarlos, para darles la mejor alimentación y para disfrutar este bonito hobby. No para hacer negocio, amigos, porque hay mucha gente, no digo que no, digo todos hemos vendido, ¿no? Tampoco se trata de darse golpes de pecho, porque yo también he cedido a algunos, pero yo lo hago más por la cuestión de comprar nuevas mutaciones que quiero en mi aviario, pero hay algunos que sí crían a discriminación, ¿no? O sea, lo que saque y lo que se venda. Y realmente pues digo, cada quien, si esa es su forma, adelante, pues uno qué le importa, ¿no? Que se mete en lo que pues no le corresponde. Así a veces evita uno muchos problemas. Solamente dedícate a lo tuyo y lo demás que no te importe. Así que, amigos, los invito a que sean ahorrativos, críen mucho canario nacional, cotorrito, decía de los cotorritos son súper económicos. De hecho, apenas se está desarrollando un poquito más lo que es el tema del cotorrito, las mutaciones. Yo la verdad ahí sí estoy perdidísimo. No me gusta criar cotorrito porque para mí es un ave que come demasiado, ensucia mucho y es muy ruidosa. Y realmente no me gusta el cotorrito. Hace muchos años sí crié cotorrito, pero comen a morir. Hay muchos que crían cotorrito y le dan bolillo, literal, pan, para ahora sí que abaratar un poquito los costos de alimentación, pero aún así el cotorrito sigue estando muy económico. Hay algunos que sí ya son de línea, que sí los encuentras 1200 hasta arriba, ¿no? Hay cotorritos muy caros, el alas negras, el face black, etcétera, etcétera, aves raras que sí valen un dineral, pero en realidad los cotorritos, los comerciales, los australianos, están muy baratos. Entonces, de criar cotorritos que comen un buen a criar canarios, pues mejor canarios, ¿no? Comen menos y gasto menos. Pero también pueden usar lo de los canarios, amigos, digo, los cotorritos para crecer en su aviario. Esa va a ser la manera de que ustedes van a poder tener aves sin invertir tanto de su bolsa, y todo les va a llevar tiempo, ¿vale? Tiempo y cuidados. Cedan canarios, no cedan canarios enfermos. Por ahí pónganse abusados, amigos. Algunos venden canarios enfermos y ahí la gente se tiene que poner abusada en cuestión de que si ven un canario englobado no lo compren. Si ven un canario que está apagado, que no está ahora sí que saltarín,
que simplemente se ve mal porque un canario se ve enfermo. Desde ahora sí que a simple vista, si te dedicas a esto, tú ya sabes cuando no anda bien algo con los canarios, ¿vale? Pongan la atención, fíjense que cante, pidan videos. El video es de importancia. Cuando van a recogerlos a algún lugar, dense el tiempo de observar a las aves. No solo que se los echen a la cajita o a la jaula y ya, no amigos, dense su tiempo. Eso les va a ayudar mucho como aviario porque no les van a ver la cara, ¿vale? Pero en sí, ese es el tip o los tips que yo les puedo dar para que ustedes crezcan más en su aviario con poca inversión, ¿vale? Un saludo amigos, que estén bien. Los invito, ya saben, a que se suscriban, a que se unan al canal, a mi página y al grupo en Facebook, ¿vale? Que tengan buen día, estamos pendientes y seguimos subiendo más contenido. Bye.